Buenas tardes a todos, bienvenidos a este webinar. Muchas gracias. Lo primero que tengo que dar es las gracias al Servicio Navarro de Empleo, a Miriam Martón, su directora gerente, y a Eva Ontoria, directora del Servicio de Fomento del Empleo y Servicios a Empresas, por su disponibilidad y su disposición a compartir con nosotros este rato para explicarnos la ayuda europea a la transformación productiva de autónomos y microempresas hacia la economía verde y digital. La verdad es que es una ayuda muy interesante. En la parte digital quizás podemos observar alguna similitud con el famoso kit digital de Red.es, de reciente publicación, pero como vamos a poder comprobar en los siguientes minutos, se trata de una ayuda mucho más amplia, mucho más accesible, más fácil de presentar y de justificar, y por lo tanto, pues yo creo que en cierta medida mejor, en este caso, para los autónomos y para las micropymes. Así que por parte de la Confederación no tenemos más que palabras de agradecimiento al Servicio Navarro de Empleo por esta magnífica iniciativa que supone una buenísima oportunidad para poder avanzar en un colectivo tan amplio como el de los autónomos y las micropymes hacia la digitalización y también la economía verde. Antes de dar paso a Miriam, sí me gustaría, como hacemos siempre, recordar que nos gusta ser puntuales para el inicio y también para el final. Estimamos como mucho una duración de 60 minutos de este webinar, y también recordar a todos los asistentes que al final de las intervenciones estableceremos un turno de preguntas que moderaré yo, y las preguntas que queráis trasladar, en este caso a Eva, que es la responsable, la que nos va a detallar la ayuda, hacedlo por favor a través de la herramienta Preguntas y Respuestas que la plataforma Zoom nos ofrece. No nos hagáis las preguntas a través del chat, sino a través de la herramienta de Preguntas y Respuestas, y yo iré trasladando al final de la tarde todas las preguntas. Por mi parte, nada más, agradecer de nuevo al Servicio Navarro, a Miriam y a Eva, y le paso la palabra a Miriam, cuando quieras. Muy buenas tardes, muchas gracias, Carlos. Muy buenas tardes a todos y a todas. Lo primero de todo, agradecer a la Confederación de Empresarios de Navarra su colaboración para difundir nuestros proyectos territoriales para el emprendimiento y microempresas que estamos desplegando desde el Servicio Navarro de Empleo con fondos del Mecanismo de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Yo muy brevemente voy a contextualizar un poco estos fondos. En el marco del Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia, el Ministerio de Trabajo y Economía Social, junto con el Servicio de Empleo Público Estatal, participan de forma muy relevante en el componente 23, que se llama Nuevas Políticas Públicas para un Mercado de Trabajo dinámico, resiliente e inclusivo, que está encuadrado a su vez en el área política 8, que es la nueva economía de los cuidados y políticas de empleo. Uno de los objetivos precisamente de este componente es reformar e impulsar las políticas activas de empleo, mejorando la cohesión del propio Sistema Nacional de Empleo con un enfoque centrado tanto en las personas como en las empresas, orientándolas hacia resultados que sean evaluables, que sean coherentes también con la innovación, con la sostenibilidad y con las transformaciones productivas, apoyadas en la mejora de las capacidades y en la transformación digital de los servicios públicos de empleo. Dentro de las reformas y de las inversiones propuestas para este componente 23 se incluye la inversión 4, que son nuevos proyectos para el reequilibrio y la equidad. Y es dentro de esta inversión 4 es donde está nuestra actuación, nuestra medida, nuestros proyectos territoriales para el emprendimiento y microempresas. Esta actuación tiene por objetivo general favorecer el emprendimiento y el empleo colectivo, así como fijar población, con especial atención sobre todo a la transformación productiva y al avance hacia una economía verde y digital. Este doble desafío de la transformación digital y verde, a su vez se alinea con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, que ya sabéis que sus principales metas eran poner fin a la pobreza, luchar contra la desigualdad, contra la injusticia y, a su vez, hacer frente al cambio climático. Por otra parte, no puedo
dejar pasar la ocasión de hacer referencia a nuestro Plan de Empleo de Navarra 2021-2024, que está alineado con la nueva Estrategia Española de Activación para el Empleo, que está alineado con la Estrategia de Especialización Inteligente de Navarra, con la S4, con el Plan Reactivar Navarra y con esa Agenda 2030 que antes mencionaba. De manera que estamos coordinando todas las políticas públicas, posibilitando de esa forma aprovechar al máximo las oportunidades que nos está ofreciendo este Fondo de Recuperación Europeo y fortaleciendo la resiliencia y la competitividad de los sectores estratégicos de Navarra. El plan de empleo tiene, entre otros objetivos estratégicos, aumentar la competitividad de las empresas y fortalecer el tejido empresarial navarro, con especial atención además a aquellos sectores que están en crisis. En especial me gustaría señalar el área 3 de intervención en la que se apuesta precisamente por esta doble transformación digital y verde para las empresas navarras. Este sería muy brevemente el marco general de la medida que hoy os vamos a presentar. Nuestro objetivo no es otro que aprovechar al máximo los recursos que llegan de Europa para que impacten realmente en nuestras empresas, en su transformación productiva verde y digital. Creemos de verdad que es una magnífica oportunidad para apoyar a las empresas en este reto y esperamos y deseamos que sea todo un éxito. Por mi parte, nada, agradecer la presencia de todo el mundo a este webinar, volver a agradecer la colaboración que siempre tiene con nosotros la Confederación de Empresarios de Navarra, y a continuación voy a dar paso ya a Eva Ontoria, que es nuestra directora del Servicio de Fomento del Empleo y Servicios a Empresas del Servicio Navarro de Empleo, que va a ser la persona que os explique de manera muy detallada esta convocatoria, cómo acceder a estas ayudas, y os va a resolver sin ningún tipo de duda todas las cuestiones que le queráis plantear. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, en primer lugar, como no puede ser de otra manera, agradecer enormemente a FEN la oportunidad que nos dan de trasladar la convocatoria que ahora mismo tenemos entre manos y poder explicaros las bondades, cómo va a impactar en los negocios de las personas autónomas y de las microempresas de Navarra, y cómo de esta manera podemos hacer un buen aprovechamiento de los fondos que nos llegan de la Comisión Europea a través del Plan de Recuperación y Resiliencia. Me vais a permitir compartir con vosotros una presentación y de esta manera haremos un repaso a los objetivos de la convocatoria y los diferentes puntos principales y pasaremos finalmente a una ronda de preguntas que yo creo que será lo más interesante. Llevamos ya un poquito de recorrido de la convocatoria, hemos tenido ya contacto con algunas iniciativas empresariales que se han animado a solicitar y creo que tenemos una primera impresión de dónde pueden estar las dificultades principales. Pero hemos tenido en cuenta desde el principio que necesitábamos tener una convocatoria sencilla, que fuera muy fácil de justificar, que no supusiera entretenerse en tramitaciones y en rellenar formularios, y que simplemente se tratase de ejecutar y que de esta manera impactase de la mejor manera en los negocios de todos. Entonces, yo creo que veréis que a veces estamos sacrificando algunas cuestiones, se ha primado por encima de todo la simplificación. Como os digo, voy a pasar a compartir la pantalla para ser más amena, al menos en la exposición, y que podáis seguir mejor el discurso. Como decía Miriam, la gerente del Servicio Navarro de Empleo, estamos desplegando una parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y en concreto la inversión C23 y 4. Así, nos vamos a dirigir la convocatoria que hemos aprobado a nuevas políticas para el mercado de trabajo dinámico, resiliencia e inclusivo, la inversión 4, nuevos proyectos para reequilibrio y equidad, y más en concreto una actuación que se llama proyectos territoriales para emprendimiento y microempresas, con el objetivo
de poder abordar el reto demográfico y facilitar la transformación productiva, en particular hacia una economía verde y digital. Ya habréis oído, no es la primera convocatoria que se despliega en virtud del plan, que bueno, la Comisión Europea insiste mucho en que utilicemos los fondos para que resulten como revulsivo a los negocios, a la economía de las diferentes comunidades autónomas. De manera especial, insistiendo en la transformación productiva de los negocios hacia la economía verde y hacia la economía digital. Os daréis cuenta a lo largo de la exposición que todo el tiempo vamos a parar en estos dos aspectos porque son uno de los puntos clave de la convocatoria. Aprovechando, como digo, los fondos del plan, el día 14 de febrero se publicó la resolución por la que se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria de subvenciones en Navarra para el mantenimiento del empleo y la realización de actuaciones que faciliten la transformación productiva de las personas autónomas y las microempresas hacia la economía verde y la digital. Contamos con un presupuesto para este año 2021 de 3.400.000 euros, que será incrementado en el año 22 y en el año 23 hasta llegar a un total aproximado de unos 5 millones de euros. La Comisión Europea nos plantea diferentes elementos esenciales que hemos de cumplir a lo largo de toda la convocatoria, así como el cumplimiento de unos hitos, cuestión muy importante para que los fondos finalmente lleguen y los podamos hacer llegar a su vez a las personas autónomas y a las microempresas. A lo largo del desarrollo de toda la convocatoria, que será el año 22 y el año 23, hemos de llegar al menos a 1.095 iniciativas empresariales entre personas autónomas y microempresas, con el objeto de que ambos, autónomos y microempresas, mantengan el empleo, al mismo tiempo que realizan actuaciones para impulsar la transformación productiva de los negocios hacia la economía verde y la digital. Es importante comprender cuál es el objeto de la convocatoria, porque se entiende de esa manera mejor todo su desarrollo. El objetivo de la convocatoria, como digo, es que las personas autónomas y las microempresas mantengan el empleo mientras desarrollan las actuaciones que les dirigirán hacia la economía verde o hacia un desarrollo digital de sus negocios. Es este el objeto de la convocatoria, el mantenimiento del empleo, que puede parecer igual un poco raro, porque esta es una de las competencias clave del Servicio Navarro de Empleo, el mantenimiento del empleo. Entonces, de lo que se trata es de que la subvención permita a los beneficiarios mantener el empleo y que la realización de las actuaciones no les suponga un coste añadido a la actuación normal del negocio. ¿Quién se puede beneficiar de esta convocatoria? Bueno, pues las personas autónomas y las microempresas que lleven al menos un año de funcionamiento. Es decir, esta convocatoria no está pensada para negocios que comienzan ahora, no es un impulso para arrancar, sino que se dirige a negocios que ya están funcionando y que pueden aprovechar la ocasión para redirigir, buscar un enfoque diferente o avanzar hacia la economía verde o la transformación digital. Como decía, a lo largo de la actuación se presentan cosas que hacer, actuaciones que ayudarán a que los negocios avancen en las direcciones que venimos repitiendo, ¿no? Estas son las actuaciones, no todas, no es una lista en la que haya que cumplir todas las actuaciones, sino que cada beneficiario optará por la o las que necesite, que considere, para que sus negocios avancen hacia la digitalización, hacia la economía verde. Las actuaciones que son subvencionables son las siguientes: diagnósticos de necesidades, análisis de la situación de partida de los negocios, fijación de objetivos y definición de acciones para conseguir los objetivos planteados, planes de acción, elaboración, diseño de estrategias para llevar a cabo los objetivos que se habían planteado, un cronograma o definición de los recursos necesarios en cada actuación,
el acompañamiento o la tutorización de la implantación de las soluciones identificadas en las fases anteriores. Acciones dirigidas a la ayuda personalizada y especializada de las personas beneficiarias, asesoramiento, abordar temas como factores de éxito, eficacia en la planificación, gestión financiera y operativa, etc. Formación en los ámbitos de la economía digital y verde, para que la plantilla o la persona autónoma, la microempresa, adopte las soluciones planteadas en los pasos anteriores. Y finalmente, la última de las acciones, de las posibles acciones subvencionables, son las inversiones. Las personas beneficiarias, las personas autónomas y las microempresas que desarrollen estas actuaciones pueden finalmente optar por invertir. No necesariamente, como digo, no es una lista exhaustiva, sino que cada uno ha de optar por abordar las actuaciones que considere oportunas. Eso sí, cuando la persona autónoma o la microempresa decida optar por invertir, será preceptiva que haya desarrollado alguna de las actuaciones anteriores, es decir, que esta inversión sea una prescripción de un plan de acción determinado, de una consecuencia de un diagnóstico y un acompañamiento, en fin. Para el desarrollo de las acciones que he descrito, debe de contarse con entidades públicas o privadas o técnicos especializados que desarrollen la actividad profesional en estos ámbitos, es decir, que desarrollen su actividad diagnosticando, acompañando, tutorizando, asesorando, y entonces, y solo entonces, podría plantearse la realización de una inversión justificada, como digo, por las actuaciones anteriores. No es imprescindible que las acciones de asesoramiento se desarrollen en el ámbito de esta convocatoria, pueden haber sido desarrolladas en los meses previos o pueden haber sido desarrolladas fuera de la convocatoria, pero sí que es necesario que para invertir previamente se haga esta labor de consultoría, de asesoría y de diagnosis. Obviamente, la razón, y yo creo que es muy importante conocer la razón por la que la convocatoria está como está, y esto lo explica todo. La razón de que esto sea así es que es una oportunidad para invertir en el negocio. Seguramente el fruto del diagnóstico, del resto de las actuaciones que acabo de nombrar, del asesoramiento, del diseño de un plan de acción, acabe siendo abordar una inversión, pero es importante que esta inversión sea coherente con las acciones previas, que no sea únicamente la oportunidad de invertir de cualquier manera, sino que sea bien dirigida de forma que luego impacte en la viabilidad en el desarrollo del negocio. Por esto también se señala que quien haga estas labores de asesoramiento, de diagnosis, de diseño de plan de acción, etcétera, sean personas que se dediquen a ello. Personas, entidades, técnicos o profesionales, en definitiva, que desarrollen su actividad económica en estos ámbitos. No en las soluciones, la proporción de una solución digital, por ejemplo, sino en asesoramiento, acompañamiento, etcétera. Las actuaciones subvencionadas, es decir, lo que vaya a desarrollarse, debe ocurrir desde el momento de la solicitud y 4 meses después de la concesión. Definiendo desde el principio si la persona autónoma o la microempresa quiere dirigir las acciones hacia una digitalización de sus negocios o hacia la economía verde. La convocatoria muestra una definición amplia de lo que puede suponer digitalización del negocio o de lo que puede suponer transformación de los negocios hacia la economía verde. La Comisión Europea, en el momento de la definición de la inversión, no ha sido especialmente restrictiva en los dos conceptos,
pero sí que es muy importante que cuando la persona beneficiaria decida emprender estas acciones se sitúe en cuál de las dos ramas quiere invertir o quiere apostar, por cuál de las dos ramas quiere apostar. Quizá cuando hablamos de digitalización lo tenemos todos más claro y pensamos por dónde pueden ir las soluciones. Bueno, más allá de pues, equipamiento de todo tipo, ciberseguridad, comercio, etcétera, parece que de manera intuitiva podemos tener una idea de hacia dónde podemos ir y quizá en economía verde nos puede costar un poco más, pero bueno, simplemente tener en cuenta la convocatoria, como digo, hace una pequeña descripción que podemos estar pensando en un mejor aprovechamiento energético, pero también podemos estar pensando, por ejemplo, en impactar menos en el medio ambiente, en alargar la vida de los productos de forma que se aprovechen mejor los recursos, en producir menos residuos, en fin. Seguramente la labor de los asesores y del diagnóstico también hará que atinemos de mejor manera en este segundo ámbito, que seguro que también resulta muy interesante. Puede resultar curioso porque hay una línea y otra de subvención, porque hay que optar y bueno, esto tiene sentido cuando se comprende que toda esta convocatoria ha sido diseñada en el ámbito del plan de recuperación y cumpliendo con una serie de elementos esenciales y requisitos que nuestra convocatoria y las de todas las comunidades autónomas deben tener. Insiste la Comisión, como digo, en actuar en estos dos ámbitos y debemos asegurar, porque es la única manera o es la manera de que hagamos aprovechamiento de los fondos, debemos asegurar que tanto en uno de los ámbitos como en el otro se desarrollan los negocios en Navarra. Es decir, la Comisión Europea nos insiste en que al menos el 25% de todo lo invertido en esta línea en esta inversión se dirija hacia digitalización y el 25% hacia la economía verde. En Servicio Navarro de Empleo hemos optado por arrancar a partes iguales entre las dos líneas subvencionables, pensando que de esta manera seguramente cumpliremos con el requisito, dejando para los años 22 y 23 la posibilidad de apostar más por una línea u otra sin tener que incumplirlo. Es decir, más adelante podemos pensar que hay más interés en una de las dos y que conviene bueno, pues echar más fondos, insistir más en una de las dos líneas subvencionables. La cuantía a percibir por quien nos solicite es 5.000 euros. 5.000 euros sí o sí, esto es un módulo establecido por la Comisión Europea y es importante entender que lo que se pretende con estos 5.000 euros en realidad es, como decía al principio, cumplir con el objetivo inicial, es mantener el empleo a lo largo del tiempo de seguimiento de la convocatoria que luego comentaré. Quiero decir que los 5.000 euros de subvención se concederán de manera independiente a si se realiza la acción A, la B, la C, la A, la B y la C, si una persona va a insistir más en una que en otra, porque lo que importa es que el mantenimiento del empleo no sea un impedimento para que los beneficiarios enfoquen, como digo, sus negocios hacia las dos líneas subvencionables. Cada beneficiario, cada persona autónoma o cada microempresa podrá ser beneficiaria de una única subvención de este módulo de 5.000 euros que haya encuadrado en la línea de digitalización o que haya encuadrado en la línea de la economía verde. Y solo una. La razón obvia es que hemos de tener al menos 1.095 iniciativas empresariales beneficiadas y esta es la forma de poder llegar a más, ¿no? Este es un objetivo, un hito que nos marca la Comisión. Es muy sencilla la tramitación de la convocatoria, muy sencilla. Se solicita de manera telemática, luego indicaré dónde. Se cumplimenta una solicitud y se aporta una pequeñísima memoria donde el beneficiario, la persona autónoma o la microempresa,
explicará si quiere dirigir su negocio hacia la economía verde o hacia la economía digital, qué es lo que quiere hacer y qué es lo que pretende conseguir con ello. Explicará cuál es la plantilla que tiene en ese momento, personas contratadas de manera temporal o fija, y si es una persona autónoma, pues explicará que es una persona autónoma. Si es una persona autónoma con personas contratadas, pues lo explicará en este momento. Y bueno, firmará una serie de declaraciones dirigidas a que conozcan que estos fondos, a que quede constancia del conocimiento de que estos fondos están, se desarrollan en el marco del plan, que han de publicitar, como lo explica la convocatoria, como nosotros también facilitamos a la hora de solicitar, que han de publicitar que han hecho uso de la convocatoria en virtud de estos fondos, que no hay fraude, que no hay un aprovechamiento indebido de los mismos, que bueno, una serie de cuestiones, que no se está desarrollando una actividad que impacte de manera negativa en el medio ambiente, etcétera, etcétera. Bueno, pues unas declaraciones que cumplen no solamente con nuestra propia normativa, sino también con la normativa europea. En cualquier caso, muy sencillo y con poquísima aportación de documentación, como veis. La memoria tiene un formato, se descarga a la vez que la solicitud, es un formulario súper sencillo donde únicamente hay que marcar qué es lo que se quiere hacer y después explicar un poco, justificar por qué nos encuadramos en la línea verde o en la línea digital. No hay gran cosa más. ¿Cómo se desarrolla la convocatoria? Cada persona que desee solicitarla lo va haciendo a lo largo de este año 2022 y también a lo largo del año 2023, y nosotros iremos resolviendo las solicitudes tal como se vayan presentando. ¿Hasta qué momento? Hasta el momento en el que nos acaben los fondos. Eso quiere decir que bueno, la forma de resolver es, bueno, ahí ponemos evaluación individualizada, seguramente muchos de vosotros ya conoceréis los términos, pero lo que viene a decir es esto, que se van resolviendo los expedientes tal como se van presentando. Hay un primer momento de concesión. En el momento en que llega el expediente, los gestores analizan los requisitos y la documentación presentada, requieren algo si fuera necesario y se concede la subvención. Desde ese momento la persona beneficiaria sabe que va a poder desarrollar en ese plazo de 4 meses las actuaciones y que después, si todo fue de acuerdo a la convocatoria, recibirá el dinero. Permite bueno, esa seguridad de que una vez concedido el crédito está disponible para la persona solicitante. Pasado el plazo de la concesión, pasado el momento de la concesión, pasado el plazo en el que se han ido desarrollando las actividades, lo que ocurre es que un mes después, en el mes siguiente, esa entidad beneficiaria, esa persona autónoma o microempresa, justifica lo que ha hecho, también mediante una memoria y bueno, explica cómo ha desarrollado las acciones, y entonces es cuando se paga. Tiene que quedar muy claro que ha de mantenerse el empleo durante 18 meses. Quiere decir que se mirará la plantilla fija y eventual en el momento de la solicitud y se mirará la plantilla cuando hayan transcurrido 18 meses para ver que al menos se mantiene el número de personas contratadas que se tenía al principio. Como decía antes, si quien solicita es una persona autónoma, será el mantenimiento pues, de su propia actividad y también el número de personas contratadas si las tuviera. Esta es una clave. Han de realizarse las actuaciones que se planearon, por las que se concedió la subvención y que estarán dentro de las descritas anteriormente. Puede ocurrir que bueno, uno decida que va a avanzar en su negocio hacia la digitalización porque bueno, pues, piense que lo que le conviene es tener una web de comercialización, en fin, una solución, y en el desarrollo de las actuaciones previstas, en el momento en que bueno, pues, prevé bueno, hacer un diagnóstico, un diseño de un plan de acción, bueno, pues imagina que se da cuenta de que se concluye que realmente la acción prevista no es la idónea
para avanzar. Esto supondría una modificación del proyecto inicial que está previsto en la convocatoria, que debe de ser comunicado al Servicio Navarro de Empleo. Hay una posibilidad también en el mismo punto telemático en el que se solicita la subvención, y no ocurre nada más que esto. Es decir, bueno, antes de acometer un proyecto diferente al planificado, cosa que puede ocurrir en ese tiempo, se comunica cuáles van a ser las diferencias, y simplemente lo que ocurrirá es que cuando pase el tiempo se explicará que se ha hecho la modificación. Es importante, muy importante, que las personas autónomas y las microempresas que se beneficien de esta convocatoria conserven toda la documentación derivada de la misma, es decir, si han tenido un diagnóstico, que lo conserven, si han desarrollado un plan de acción, tienen una documentación que lo soporte, que la conserven, si tienen unas facturas, que las conserven, porque al Servicio Navarro de Empleo, como he comentado antes, lo que tienen que demostrarle es que han mantenido el empleo. Contarán en su memoria, en la memoria de la justificación, qué es lo que han hecho para que nosotros podamos ver que efectivamente cuadra la actuación con lo planificado y está dentro de las actuaciones subvencionables en la convocatoria. Pero es muy importante entender que el objeto de la convocatoria es el mantenimiento del empleo, y esa es lo que va a concluir en el abono de la subvención, y eso es lo que sí se va a tener que demostrar al Servicio Navarro de Empleo. Esto no quiere decir que no vaya a ocurrir que, una vez finalizada la acción, el Servicio Navarro de Empleo hará visitas, hará comprobaciones físicas de las actuaciones realizadas, de la ejecución del proyecto, y que esto obviamente puede conllevar pues un reintegro si resulta que la actuación proyectada nada tiene que ver con lo finalmente ejecutado. No sé. Pero bueno, es importante, como digo, que se guarde toda la justificación porque habrá seguimiento posterior in situ, no solamente por parte del Servicio Navarro de Empleo, sino también por parte de auditorías posteriores de Gobierno de Navarra y derivadas de las auditorías que tienen que ver con la aplicación de fondos europeos. Entonces, la conservación de la documentación es algo muy importante para evitar reintegros y desertificaciones posteriores a fondo social. Una cuestión en la que insiste mucho la Comisión Europea es en que se dé publicidad de los fondos, que se diga que se ha beneficiado, nosotros lo hacemos, pero también los beneficiarios que se han beneficiado de fondos europeos, que son fondos Next Generation, que hay unos logos que se deberán poner en cualquier producción, en cualquier cuestión que se derive de esto. Es decir, pues a lo mejor hacemos una inversión, los logos estarán señalados al lado de la inversión, en los locales, si desarrollamos una formación, por ejemplo, pues en la documentación o el soporte que nosotros tengamos se hará constar de dónde vienen los fondos con los que esto se ha financiado. Muy importante. Decía al principio de esta sesión, Carlos comentaba que no es la primera ayuda que habréis escuchado dirigida, por ejemplo, a determinadas acciones relacionadas con la transformación digital de los negocios. También las hay con la economía verde. Estas ayudas son compatibles con cualquiera otras subvenciones, ingresos de tipo público que vengan de la administración pública o de entidades privadas para la misma finalidad. Son compatibles y no hay ningún problema con ello, salvo en el caso de las mismas subvenciones europeas para los mismos proyectos de inversión. De la misma manera que el Servicio Navarro de Empleo tiene la posibilidad de aprovechar estos fondos para impactar en los negocios de la economía navarra, también el Estado tiene otras convocatorias
y bueno, y dentro de hecho en esta comunidad foral puede haber otras convocatorias que vayan dirigidas a lo mismo y entonces aprovechando los mismos fondos, y en ese caso sí que no habría compatibilidad, pero sí en el resto. Es importante tener en cuenta que esta es una ayuda de minimis. El concepto minimis, bueno, creo que ya será conocido por todos porque aparece en esta convocatoria y en muchas otras. Simplemente es una, bueno, a modo práctico, lo que ocurre es que los beneficiarios, las personas autónomas y microempresas, nos van a contar qué otras ayudas, qué otras subvenciones también sujetas a minimis, cada convocatoria lo dice, si está sujeta a minimis lo dice, qué otras convocatorias, de qué otras convocatorias se ha beneficiado, para saber que en los 3 últimos ejercicios fiscales no se han superado los 200.000 euros. Este es el importe de minimis tope. Y bueno, el concepto seguro que es conocido por todos y no tiene otro objeto que bueno, mantener un volumen de subvenciones limitado a las empresas, a los negocios, para que la subvención no rompa el libre mercado, no se desestabilice la libertad de mercado. La ayuda de minimis afecta a microempresas, no afecta a personas autónomas. Si el solicitante es una microempresa, deberá tener en cuenta el tope de los 200.000 euros en los 3 ejercicios fiscales. Es muy importante, y también hay una declaración de esas que contaba al principio, comprometerse a no dañar significativamente el medio ambiente. Hay una declaración cuya cumplimentación es obligada por la Comisión Europea, pues para que nos aseguremos que las actuaciones que se van a desarrollar por el uso de la convocatoria o por el propio desarrollo de la actividad del negocio no dañan el medio ambiente. Es el DNSH, que seguramente también habréis oído en otras convocatorias. El portal navarra.es tiene una página, tiene una ficha en la que se recoge todo lo que tiene que ver con la subvención que estamos explicando hoy aquí, y desde donde también se solicita la subvención. Aquí encontraréis información puntual de en qué momento se encuentra la convocatoria, qué hay que rellenar, cuál es la solicitud, desde aquí hay que rellenarla, qué anexos hay que cumplimentar, cuál es la normativa, la convocatoria que tenemos, y normativa europea, normativa de minimis, en fin, otra normativa complementaria por si se quiere consultar. Y al final es el punto en el que realmente la convocatoria, o sea, la información está actualizada, realmente actualizada. Y es desde donde se solicita, como digo, todo de forma telemática. En esa ficha aparece también el contacto de las personas técnicas que están gestionando la convocatoria. Ese correo electrónico que aparece ahí, transformacionproductiva@navarra.es, casi es lo más importante de todo lo que tengo que comentar, en el sentido en que cualquier duda, cualquier cuestión, bueno, lo que sea que se quiera comentar sobre la convocatoria, por favor, a través de este correo, que se contesta de manera muy puntual y que contesta también por escrito, de forma que también es muy interesante a veces tener la respuesta para consultas posteriores. Sí, hay veces que bueno, hay una duda que es difícil explicar por escrito, y simplemente en este correo, si a los gestores lo que se les comunica es por favor llámame aquí, ellos lo harán de manera puntual. Así que bueno, yo animo a quien tenga cualquier duda, cuestión que bueno, no resolvamos aquí o que se plantee un poco más adelante, a que lo haga a través de este correo electrónico, que va a ser la mejor de las maneras, seguro que mucho mejor que yo, además para resolver todas las dudas. Esto es lo que quería comentar sobre la gestión de la convocatoria. Voy a dejar de compartir la pantalla. Así.
porque yo creo que lo más interesante de todo es que bueno, pueda contestar a las preguntas que cualquiera de vosotros tengáis, o bueno, si no, pues por lo menos en algunos asuntos clave que seguro que son comunes y que resultarán de interés para todos. Entonces, yo abriría el turno de preguntas en este momento. Muy bien, pues muchas gracias, Eva. Yo creo que ha quedado bastante claro. Lo primero, indicar a todos los asistentes, enviaremos la presentación, que yo creo que ahí se ven muy bien los pasos que hay que dar y la información necesaria, e incluso con eso, los datos de contacto y demás. Así que a todos informaros de que os mandaremos la presentación. Ya va llegando alguna pregunta. Yo creo que ha quedado bastante claro que la cuantía subvencionada son 5.000 euros, pero la primera pregunta es, o sea, ¿realmente hay que gastar 5.000 exactos? ¿Pueden ser más? ¿Qué pasa si no llegamos a los 5.000? Pues porque como autónomo la inversión que voy a realizar es menor. En esos supuestos, ¿cómo vais a gestionar esta ayuda? Sí, la verdad es que es clave entender esto y es diferente a otras convocatorias que hemos tenido nosotros y que tenemos en la administración. Entonces, me apetece insistir en este punto porque yo creo que es la forma de entender esta convocatoria. Realmente es singular, pero bueno, el tema es que la clave es que el objeto de esta convocatoria es el mantenimiento del empleo. Es el mantenimiento del empleo y la subvención realmente se está utilizando para que mantener el empleo no sea un impedimento para desarrollar las acciones que haga falta dentro de las descritas para dirigir el negocio hacia la digitalización o la economía verde. Esto quiere decir que ya solo el mantenimiento del negocio, el mantenimiento de las personas contratadas, el mantenimiento de la actividad en el caso de una persona autónoma, explica por sí mismo, durante esos 18 meses posteriores de seguimiento, explica por sí mismo la percepción de la ayuda. No lo explica y por eso no es importante si gastamos en tener el diagnóstico, un plan y una inversión o una formación o 5.000 euros, 5.500 o 4.000. Eso no es lo importante. Lo importante es que mantener el empleo, mantener la actividad, no sea un impedimento para poder desarrollar las actuaciones que necesitemos, las que considere cada negocio, las que vayan a ser útiles para reforzar la viabilidad o redirigir o bueno, lo que necesiten hacer en la transformación de sus iniciativas empresariales. Lo cual no es importante cuánto van a gastar en las actuaciones, sino que desarrollen las actuaciones necesarias porque la subvención se va a utilizar para mantener el empleo. Vale. Perdona, Carlos. Al audio, sí. Sí, si no le doy al desmutear, no me oís. Decía para mí mismo que hay una pregunta muy concreta que nos traslada a uno de los asistentes y es que dice que son una sociedad limitada compuesta por 2 socios trabajadores en régimen de autónomos societarios, no tienen empleados y al rellenar el formulario se solicita el número de patronal. Dice, como no tenemos trabajadores, no tenemos, que hay que poner en la casilla, porque si no dice que el formulario no les deja avanzar. Sí, entiendo que será un campo de obligada cumplimentación y esta será la dificultad. Seguramente es un error en el formulario, porque puede ocurrir efectivamente, y de hecho la convocatoria está planteada de esta manera, que no exista ese número. Entonces, lo que voy a hacer es tomar una nota de este asunto y, bueno, de la misma manera que bueno, me lo traslada a través en esta oportunidad que yo agradezco, ese correo que comento, por favor, utilizad, que es la forma de corregir cuanto antes algunas cuestiones en una convocatoria que también para nosotros es absolutamente novedosa. Vale. ¿De acuerdo? Otra de las preguntas es si se pueden iniciar los proyectos, yo creo que con la explicación que has dado de que la clave es el mantenimiento del empleo, pero la pregunta es si se pueden iniciar los proyectos desde la solicitud, puesto que 4 meses pueden ser un poco justos de tiempo,
y la misma persona pregunta si se puede acudir un año a la línea de digitalización y al siguiente a la línea de economía verde. Muy bien. A ver, en cuanto a la primera pregunta, sí pueden comenzar las actuaciones antes. De hecho, han de desarrollarse actuaciones, y eso es importante, en el periodo de los 4 meses. Esto es muy importante. Pero incluso, bueno, hemos tenido ahí alguna consulta en este sentido que puede servir de ejemplo así extremo, ¿no? Hay personas o entidades o empresas que han podido tener un diagnóstico o un plan de acción del año pasado y que no han tenido oportunidad de desarrollar, pues, por diferentes circunstancias, y que ahora lo que hacen es completar esto, ¿no? Bueno, pues a lo mejor tienen que proporcionar una formación a sus empleados o tienen que realizar determinada inversión que quedó prescrita por estas acciones previas. No pasa nada por esto. Esto, al final, de lo que se trata, como digo, es de mantener el empleo mientras se desarrollan las actuaciones subvencionables. Si ha habido alguna previa, no ha pasado nada con esto. En cuanto a ¿qué me preguntabas? ¿Cuál era la segunda pregunta, Carlos? A ver si un año se puede acudir a la línea de digitalización y el siguiente a la otra. No se puede, no se puede. La misma iniciativa empresarial o la misma no puede optar a una línea y luego la otra. Y bueno, esta es una cuestión, y lo he comentado un poco a lo largo de la exposición, igual así muy, muy de pasada, que tiene una explicación sencilla, pero la tiene, y esto es así, que es que tenemos la obligación de llegar a muchas iniciativas empresariales, y esto es un mito planteado así por la Comisión Europea, que lo que pretende es que se extienda esta posibilidad lo máximo posible. Entonces nos obliga a limitar en este sentido. Pues una iniciativa empresarial, una subvención con cargo a la convocatoria en general, 21-23. Vale, hay una pregunta que también está respondida, pero bueno, dice que si participar en la primera convocatoria obliga a participar en las siguientes de compromiso de empleo. Vamos, por lo que te he escuchado, o sea, presentas aquí la convocatoria, si cumples los requisitos, pues eres beneficiario de la ayuda y lo que te obliga es a lo que la propia convocatoria dice, al mantenimiento del empleo, nada Eso más, ¿no? Mantenimiento del empleo durante 18 meses. Eso es. Que el mantenimiento del empleo no sea un obstáculo para realizar actuaciones en el sentido que hemos hablado. Esta es la clave. Vale. No hay más compromiso. Vale, nos preguntan también otra persona dos cuestiones muy concretas, y es también, yo creo que la primera está muy clara, y es si una empresa con solo un trabajador con nómina, pero que al ser el socio mayoritario debe cotizar como autónomo, si puede solicitar la ayuda. Yo creo que ha quedado claro que sí, ¿no? Sí. Y si una empresa sin trabajadores que solo trabaja con subcontratas, podría solicitar la ayuda. Hay dos grupos, se nos presentan muchas dudas sobre la forma jurídica, sobre el tamaño, sobre si soy una microempresa o no, sobre si mi forma se ajusta a la definición que hay en la convocatoria, que al final es la definición de microempresa europea. La verdad es que hemos tenido y tenemos bastantes consultas al respecto. A ver si respondo a este caso concreto y de paso a otras dudas que supongo que habrá en el mismo sentido. No es importante la forma jurídica de la empresa, esta no es una cuestión que nos preocupa que sea microempresa, con lo cual nos preocupa el tamaño. Para cumplir la definición de microempresa que está en la convocatoria, no tiene que superar 10 trabajadores asalariados con su nómina, asalariados. Además de estos trabajadores asalariados, puede haber socios y socios trabajadores que no sean trabajadores asalariados, aunque eso no quiere decir que no perciban beneficios o anticipo de beneficios, o bueno, tengan su participación de otra forma que no sea una nómina. Estos últimos que comento, que sean socios o socios trabajadores sin nómina como tal, no entran en esa cuenta de menos de 10 trabajadores. Por otra parte, bueno, la verdad es que la composición de quien se acerca a pedir de la iniciativa empresarial
pues nos hemos dado cuenta que es variada. Puede ser un autónomo, pueden ser 2 autónomos, puede ser un autónomo que tenga personas contratadas. La cuestión es que se sitúe en si puede pedir la solicitud como persona autónoma o puede pedir la solicitud como microempresa, dependiendo del tamaño que tenga. No sé si he respondido al caso concreto, pero bueno, la verdad es que hay algunos casos que tienen su miga y conviene hacer la pregunta de manera escrita y hacemos una consulta. Eso te iba a decir, ¿no? Quiero decir que Sí. en casos muy puntuales y concretos, para eso están los datos de contacto. Yo creo que se traslade ahí la cuestión y la responderéis. Vale. Otra también que yo creo que ha quedado respondida, pero por si acaso la formulamos de nuevo. ¿La convocatoria es compatible con las ayudas de Kit Digital? Entiendo que es compatible con las de Kit Digital, que creo que no son incompatibles, o sea, no por nosotros. Nosotros las hemos hecho compatibles. Sí, sí. Vale. Otra pregunta que esta sí es interesante. Dice, una vez solicitada la subvención y realizado el diagnóstico, ¿es posible cambiar, por ejemplo, formación que pensabas que iba a ser importante por tutorización o inversión si el análisis así lo determina? Sí, sí es posible. Esto en la práctica supone una modificación del proyecto presentado y es posible que ocurra y realmente, a mi entender, si ocurre es que se está haciendo un buen uso de la convocatoria, ¿no? Se está al final ejecutando lo que se prescribe, la consecuencia de haber hecho un diagnóstico, desarrollar un plan de acción o atendido un asesoramiento, con lo cual es perfectamente asumible en la convocatoria. La única prudencia que hay que tener es que nos lo tienen que contar antes de hacerlo. Hemos llegado al punto del diagnóstico y ahí va. Nosotros pensábamos que íbamos a ir por aquí y resulta que es mucho más interesante ir por allá. Vamos a cambiar. Yo dije este proyecto, pero ahora lo que voy a hacer es este otro. Eso, que es una modificación, se acepta de manera rápida, esto no tiene ninguna otra consecuencia y adelante. Sí. Vale, otra pregunta también muy concreta es si la convocatoria está abierta a los autónomos agrarios como potenciales beneficiarios. La convocatoria está sujeta a minimis. Eso quiere decir que las microempresas tienen aquí una dificultad. Las microempresas, los autónomos, como he contado antes, depende, voy a abrir un poco la pregunta, las personas autónomas no están sujetas a minimis. No nos importa el sector. Puede ocurrir que quien desee solicitar sea una microempresa en el sector primario. Entonces estará sujeta a minimis y estará excluida, porque bueno, ya conocen quiénes están en el sector, que tienen una normativa europea diferente, un régimen de minimis distinto y están en unas condiciones diferentes. Hay una base que lo explica en la convocatoria, que es la 19, quiero recordar, que efectivamente en ese caso sí que quedarían excluidas. Vale. Una pregunta concreta, pero bueno, es un caso que podría darse. Dice, si un trabajador se da de baja voluntaria en la empresa y la empresa no consigue contratar un sustituto en el plazo de la subvención, habría que hacer un reintegro proporcional. Por ejemplo, si son 5 trabajadores, bueno, o 10, y hay uno que se va, habría que devolver el 10% o el 20%, o quiero decir que aquí sí que no hay responsabilidad por parte de la empresa, más allá de la incapacidad de encontrar un sustituto, que muchas veces no es inmediato. Sí. Como veis, voy consultando la convocatoria porque hay alguna cuestión que todavía se me escapa. A ver, estoy mirando si tenemos alguna especificación sobre la proporcionalidad, que lo es, pero ya veo que no. No importa la responsabilidad de la empresa en esta cuestión. Importa que se mira la plantilla al principio, se mira la plantilla 18 meses después. Lo que haya ocurrido en el medio no se mira, sino que se comparan las plantillas en esos 2 momentos. Si no se cumple, efectivamente, se inicia un proceso de reintegro proporcional al incumplimiento. Vale. Sí. Vale. También nos preguntan si hay algún tipo de inversión concreta que pueda quedarse fuera de la ayuda, como por ejemplo un coche eléctrico. No. Vale. No la hay.
Otra pregunta también particular, pero yo creo que puede afectar a más de una persona. Dice si un autónomo dependiente puede solicitar la ayuda fuera de la empresa de la que depende, es decir, para otro proyecto o para un proyecto propio. Pues yo creo que un autónomo dependiente es un autónomo. Así lo cuento así. La verdad es, mira, este caso no nos lo habían preguntado todavía, pero un autónomo dependiente es un autónomo y puede solicitar la ayuda como autónomo. Vale. Otra pregunta también interesante, dice si el diagnóstico que en las oficinas Acelera Pyme, que están promoviendo el kit digital de Red.es, hay un autodiagnóstico, ¿ese diagnóstico serviría como justificante para presentar la ayuda? Efectivamente. Sí. Vale. O nosotras, ¿qué más queremos? Que haya entidades técnicos especializados que dirijan la mirada de las beneficiarios, ¿no? Que al final de lo que se trata es de que impacte de verdad en los negocios y sean útiles a futuro. Así que es una buena idea contar con entidades que desarrollan la actividad profesional en estos ámbitos. Y es un requisito y es muy importante tenerlo en mente, muy importante. Vale. En esta misma línea nos preguntan si esas actuaciones previas para la recomendación de las inversiones, si tienen que haber sido realizadas de forma remunerada o han podido ser realizadas por un profesional público o privado sin contraprestación, al hilo de lo que decíamos, ¿no? Por ejemplo, este autodiagnóstico de Red.es. No es importante. Si son gratuitas, si hay que pagarlas, si son de una iniciativa pública o de una iniciativa privada. Esto no es importante. No es importante. Otra pregunta que creo que está respondida también es si se puede elegir cualquier proveedor cuando elijas la solución que quieres implantar o si tiene que cumplir algún requisito el proveedor o estar en algún registro o algo así. No hay un requisito a este respecto, pero sí que es importante, y voy a ser pesada en este punto, que si se opta por invertir, por realizar una inversión, esa inversión sea coherente con las actuaciones previas, con las actuaciones de asesoramiento, de acompañamiento, de diagnóstico, etc. Vale. Vale, aquí hay una persona que nos traslada 6 preguntas, yo creo que alguna ya está respondida. Hay una que es muy repetitiva, que yo creo que lo has dicho, ¿qué pasa si la empresa invierte menos de 5.000 euros? Pues no necesitará invertir más. Eso. Bien. Será lo que necesita. Nos pregunta también si se subvenciona hardware, yo también creo que ha quedado claro que sí, que se puede... Y eso es lo que se necesita, sí, eso es. Vale, también cuestiona sobre la homologación de la consultoría, que yo creo que también ha quedado clara. El software, bien, yo creo que eso está claro. ¿Hay que presentar facturas a posteriori o una vez concedida la subvención que la empresa qué tiene que hacer? No hay que presentar facturas, pero hay que guardar documentación que soporte que se han hecho las cosas del proyecto, las actuaciones subvencionables. Eso sí es importante, hay que guardar. No nos tienen que mostrar facturas porque lo que nos tiene que mostrar el beneficiario o la beneficiaria es el mantenimiento del empleo y explicarnos, habrá una memoria que además está predeterminada para que sea cómoda, explicarnos qué es lo que se ha hecho. Luego cada uno guarda la documentación justificativa. Vale. También ha respondido sobre cómo se va a evaluar el mantenimiento del empleo. Yo creo que ha quedado claro que se mira en la solicitud, se mira los 18 meses. Aquí nos trasladan una cosa también muy concreta y es si la empresa que lo solicita tiene un porcentaje alto con fijos discontinuos, ¿cómo se va a mirar? Pues yo entiendo que si están contratados, aunque sean fijos discontinuos, son personas contratadas que si mantienen el empleo, con independencia de si justo el día que se miran están en la parte discontinua, pues parte discontinua, ¿no? Pero entiendo que
que la plantilla sigue siendo la misma. Tú lo has contestado, Carlos, sí, efectivamente, Vale. así es. Sí. Vale, otra pregunta que yo creo que también está clara, pero por si acaso incidimos, nos trasladan si el requisito de la convocatoria está claro que es el domicilio. La pregunta es si se trata del domicilio social o el domicilio de actividad. Espérate. Si lo puedo... Ah, claro, porque la convocatoria habla de tener domicilio en la Comunidad Foral de Navarra. No te puedo contestar a esto ahora mismo. Vale, bueno, pues... Así que yo entiendo que lo escriba para tener la respuesta por escrito, que hagáis la consulta y que se... Yo entiendo que será un tema de tributación, o sea, si la empresa tributa en Navarra, pues yo creo que tendrá... Supongo que sí, pero no quiero contestar... Bueno, mejor sí, que lo dejen, que os envíen la consulta por escrito y ya está. Eso es. Nos estamos pasando ya unos minutos. ¿Hay alguna pregunta que dice, ¿nos podéis dar algún ejemplo concreto de lo que los autónomos o las micropymes están ya solicitando sobre digitalización? Yo creo que ahí las necesidades serán muy variopintas, ¿no? Desde, como hemos dicho, ¿no? Alguna herramienta software, alguna actualización de hardware, algún dispositivo. Sí, sí, alguna ejemplo he ido comentando, pero bueno, por decir otras cosas diferentes a lo que parece obvio, hay algunas cuestiones relacionadas con ciberseguridad, con comercio, con internacionalización. Bueno. Me vais a permitir interrumpiros porque sí que estoy viendo una consulta que pregunta, ¿no? ¿Qué tipo de consultorías son las que realizan estos diagnósticos, estos estudios? Y antes estábamos hablando de las acelerapymes. No sé si podrías dar, Eva, algún ejemplo de, pues bueno, de qué tipo de entidades o de consultorías podrían ayudar a hacer este tipo de diagnóstico, de asesoramiento que les permita tener un plan en el que avalar después una inversión, una formación o las actuaciones que consideren oportunas. Es un asunto al que hemos dado muchas vueltas desde el principio, ¿no? Y incluso hemos pensado en encontrar una forma de homologar o de validar a determinadas consultorías, entidades que cumplieran determinados requisitos de experiencia, por ejemplo, de volumen. Sabiendo que, pues sí, como está ocurriendo, pues iba a provocar, ¿no? Dudas al respecto. La verdad es que hemos optado por no definir exactamente, porque es una pena, a veces, bueno, hay que poner todo en la balanza y es una pena dejar fuera posibilidades que seguramente pues resulten útiles. Pues no existe una homologación, no hay una validación, sí que ante una consulta nosotros nos pronunciamos técnicamente. Mira, pues esto es un... Me dicen los de quien proporciona a veces, ¿no? Quien proporciona el hardware, me dice que tiene una solución técnica maravillosa para mí. ¿Me vale con esto? Y entonces la respuesta es una persona que desarrolla su actividad económica realizando diagnósticos, actividades de acompañamiento, tutorización? Pues si no lo es, no. Esta es la diferencia entre lo que sí o no es un técnico o una entidad especializada. Entonces, bueno, pues hemos pensado también en definir CNAES, pero tampoco, porque excluye o incluye cuestiones que tampoco tendrían demasiado sentido. Es difícil precisar. Una auditoría, una asesoría laboral, puramente laboral, seguramente tampoco. Pero puede que haya una consultoría que incluya también cuestiones laborales y otras, que entonces sí que sería una buena prescriptora, ¿no? Vale, hay otra persona de las que nos ha trasladado varias preguntas, que se queda una en el tintero y que insiste en ver si la aterrizamos, y es si el análisis de las necesidades, planes de acción, etcétera, se debe entregar en este caso al Servicio Navarro de Empleo. No, a nosotros no. El análisis en sí mismo no, porque nosotros no vamos a validar esa documentación.
Lo que sí que es importante es que, bueno, y nos contarán en la memoria, como digo, una pequeña memoria en la que explica qué es lo que ha ocurrido, cómo han ido desarrollando el proyecto y nos lo van a explicar y se lo van a guardar. Eso sí que es importante, porque después haremos seguimiento in situ y no solamente desde nosotros como gestores, no solamente desde el Servicio Navarro de Empleo, sino que también habrá auditorías posteriores y es posible que entonces sí. Pero no para el abono. Vale, o sea, es dentro de la documentación de justificación tenerlo guardado, pues por si en futuros pues se solicita, ¿no? Eso es, sí. Vale, luego había otra pregunta sobre la formación, decía que, ¿no?, que hemos hablado que puede ser susceptible también de ser objeto de la ayuda. Dice, si hay un curso con una fecha concreta, ¿qué pasa si el curso empieza más tarde de los 4 meses que da la convocatoria? Pues lamentablemente esto parece, o sea, puede resultar incoherente, yo lo entiendo, pero no puede ser. Y no puede ser, bueno, porque esto tiene que ver también con los tiempos de justificación a la Comisión Europea. Entonces hay que fijar un tiempo y aquí se termina este proyecto y se abona este proyecto y se certifica y no hay acción después. Vale, y la última también es una muy técnica y es si una empresa tiene 12 trabajadores, pero el 50% de la jornada se considera micropyme o no. Pues no. Pues no, ya está. Porque son personas. Al final estamos pensando en trabajadores, personas trabajadoras. Decía al principio que nos gusta ser muy puntuales para empezar y para terminar. Yo creo que nos hemos extendido 7 minutos de la hora prevista. Yo creo que el grueso de las preguntas, que había un montón, las hemos trasladado. Seguramente me habré dejado alguna. Pido disculpas si alguna pregunta se ha quedado sin responder, pero no obstante, como os vamos a enviar la presentación, ahí tenéis la dirección de correo electrónico donde poder trasladar las cuestiones. Y yo creo que, como ha quedado demostrado, tanto Eva como Miriam son 2 personas muy accesibles y que, en este caso, Eva, que es quien controla y quien lidera esta convocatoria, pues seguro que dará respuesta a cualquier pregunta que podamos trasladar de la forma más rápida posible. Sí, por favor. Por mi parte, nada más. Agradeceros un montón, Miriam, Eva, vuestra disposición, vuestras aclaraciones. Creo que tenemos un objetivo clarísimo y compartido, y es que esta ayuda llegue a cuantas más personas autónomas, trabajadores autónomos y micropymes mejor, con lo cual, oye, esperamos que este webinar haya servido y, lo dicho, cualquier duda o consulta directamente a ellos, o si no, a través de la Confederación también estaremos encantados de canalizar cualquier cuestión. Así que, por mi parte, nada más. Muchísimas gracias a todos, especialmente, como ya he dicho, a Miriam y a Eva. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a la Confederación de Empresarios de Navarra y, sobre todo, muchas gracias a los asistentes a este webinar. Como tú bien dices, tenemos un objetivo común y es que estos fondos que nos llegan de Europa y que son una magnífica oportunidad impacten realmente en nuestras empresas y les ayuden a esa transición ecológica y digital. Servicio Navarro de Empleo, estamos aquí. Nuestro objetivo siempre es estar cerca de las personas y las empresas y vosotros siempre nos ayudáis a esa cercanía. Gracias, Carlos. Muchas gracias, Eva. También yo estoy muy contenta. Yo creo que hemos conseguido aclarar dudas y con el webinar de hoy difundir más, ¿no?, estas medidas. Bueno, muchas gracias a todos. Para lo que haga falta, cualquier duda, por favor, agradecemos además. Y aquí estamos. Gracias. Muy bien, pues oye, hasta la siguiente. Muchísimas gracias.